bienvenidos una vez más a Un Cafecito con Angie. Yo soy Angie desde Irlanda y te doy la bienvenida por estar aquí. Gracias una vez más, estoy súper contenta. Hoy vamos a hablar del 8º mandamiento, no robarás. Recuerden que estamos basados en Éxodo 20, los 10 mandamientos. Estamos viendo la serie Los 10 mandamientos. Antes de continuar, quiero darle las gracias a las personas que se acercaron por Instagram a hacerme algunas preguntas, a felicitarme, y una de las preguntas que me hicieron es sobre el pecado capital. Y es importante aclararles que la Biblia no dice que el adulterio es un pecado capital en sí, sino un pecado grave. Este pecado es un pecado grave, pero no dice la Biblia que sea un pecado capital. Eso lo dice, si no me equivoco, la Iglesia Católica, y lo aprendimos nosotros en nuestra vida diciendo que es un pecado capital. Pero realmente la Biblia no lo dice. Entonces eso es muy importante aclarar. Y me gustaría empezar entonces este episodio con una lectura bíblica clave que está en Romanos 2, 14, 15 de la Nueva Traducción Viviente. Lo leo y dice: aún los gentiles que no tienen la ley escrita de Dios demuestran que conocen su ley cuando la cumplen instintivamente, aún sin haberla oído. Ellos demuestran que la ley de Dios está escrita en su corazón, porque su propia conciencia y sus pensamientos los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Aclaro que los gentiles se refiere a todas las naciones que para ese entonces no pertenecían a la nación de Israel. Y para el tiempo, por ejemplo, en estos tiempos, los gentiles pudiéramos decir que son todas aquellas personas que desconocen lo que dice la Biblia, que desconocen lo que dice Dios sobre los 10 mandamientos. Entonces, Pablo lo que quiere decir aquí es increíble, porque Dios nos dejó estos 10 mandamientos como la ley moral. Es la ley moral de Dios. Y no solo Dios la dejó en los escritos cuando los escribió en las tablas de Moisés, que ahora es nuestra Biblia, sino que también Dios se aseguró de escribirla en nuestro corazón, es decir, de dejársela a cada humano en su corazón. Y por eso es que algunas personas que nunca han leído Éxodo, que es donde aparecen los 10 mandamientos en la Biblia, saben que robar, por ejemplo, está mal. O inclusive culturas que están separadas por continentes, por océanos. Cuando nosotros estudiamos, ellos también tienen leyes contra el robo y ellos no han leído la Biblia. O por ejemplo, niños pequeños cuando saben que están haciendo algo incorrecto. Yo tengo una anécdota de esto. Cuando éramos niños, mis hermanos y yo, uno de mis hermanitos, bueno, mis hermanos ahora, pero en aquel momento eran mis hermanitos, chiquitico, muy chiquitico, tendría quizás 5 añitos, llegó a la casa con un carrito de juguete, pero él lo escondió, no dijo nada que se lo había traído de la escuela. Mi mamá, por supuesto, lo encontró, lo devolvió, lamentablemente lo avergonzó, le explicó que no se lo podía traer, etc. Y él lloraba porque él no quería devolverlo, le daba pena entregar el carrito para que no se dieran cuenta que él se lo había traído escondido. Pero mi hermanito no dijo nada. Un niño de 5 años, aunque haga el acto en su corazón, en su interior, él sabe que no está haciendo bien. ¿Y cómo determinamos que sabemos que no estamos haciendo bien? Porque lo guardamos en secreto, porque lo escondemos, porque evitamos a miles y miles de maneras de que la otra persona o las personas alrededor no se den cuenta de lo que nosotros estamos haciendo mal. Lo que quiere decir es que si un niño no conoce los 10 mandamientos, un niño nunca ha leído la Biblia, un niño no conoce la ley moral, pero dentro de su corazón sabe que no está bien robar, significa que Dios nos dejó esa ley moral, no solamente escrita en Éxodo, sino que también nos la dejó escrita en nuestro corazón. Y esto me encantó. Entonces, ¿por qué Dios puso la ley en nuestro corazón? Y fíjense que la ley no solamente está en nuestro corazón, sino que además está en nuestra conciencia para advertirnos qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos algo malo, sentimos culpa. Cuando nosotros hacemos algo malo, nos sentimos incómodos, queremos escondernos, no queremos decirle a nadie lo que nos está pasando. Dios dejó la ley moral en nuestro corazón. Yo me puse a analizarlo con todos los mandamientos, con estos 10 mandamientos que hemos estudiado hasta ahora, hasta el 8. Y definitivamente Dios es tan amoroso que Él implantó en nosotros también su amor. Y cuando nosotros leemos la ley, les he dicho que los primeros mandamientos se tratan de amar a Dios y los otros de amar al prójimo como a nosotros mismos. Lo que quiere decir es que cuando nosotros realmente tenemos una relación de amor con Dios,
esa ley moral de amor que está implementada, injertada, podría decir, en nuestro corazón, es lo que hace que nosotros podamos obedecer esta ley. Obedecer al propio amor de Dios. Porque con este amor vamos a amar a los demás. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de cosas que van en contra del amor de Dios, en contra de su ley moral, por ejemplo, pudiéramos decir que si robar no estuviera mal, entonces ¿por qué nadie roba con orgullo? ¿Por qué nadie roba a la plena luz? ¿Por qué nadie roba y está feliz? Porque robar está mal. Y no solamente lo sabemos porque es una ley moral, ahora también obviamente implementada a nivel legal y todo esto, sino en nuestro corazón desde un niño, porque un niño no sabe que hay una ley legal, que hay una ley moral, que hay, que hay castigos inclusive, pero él sabe dentro de su corazón que no está bien llevarse algo que no es de él. Entonces también quisiera continuar leyendo un poco lo que dice Juan 3:19, también en la Nueva Traducción Viviente, y dice: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malas. Entonces, el secreto confirma que la ley moral es real, que la ley moral es amor, que la ley moral es luz, que la ley moral es Dios. Y por eso cuando vemos los 10 mandamientos no lo podemos ver como un mandato obligatorio, porque nadie lo va a poder hacer de esa manera. La verdad es que la única manera es que nosotros podamos tener una relación de amistad con Dios, como siempre lo he dicho, es amándolo y conociendo que su amor lo demuestra a través de estas acciones que Él nos demanda en los 10 mandamientos. Y bueno, hoy hablamos exactamente del no robarás o no hurtarás, como lo dice en Éxodo 20. Y me gustaría también definirles lo que significa robar y hurtar. El diccionario dice, es un verbo que significa principalmente quitar o tomar para sí lo ajeno sin el consentimiento del dueño, con o sin violencia o fuerza. Es decir, apropiarse de algo que no te pertenece, usualmente de forma ilegal. Y hurtar significa tomar o retener bienes ajenos contra la voluntad de su dueño, pero sin usar violencia ni fuerza. Entonces, esto es lo que significa el robo y el hurto a nivel legal. Y esto yo lo puedo asemejar o le puedo colocar un igual a no robarás, no hurtarás, y significa igual a amor al prójimo. Porque, por ejemplo, Romanos 13:9 en la Nueva Traducción Viviente dice, pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no asesines, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿de qué manera yo mirándolo, que a veces pensamos, ay no, qué fastidio, hay que obedecer esos mandamientos, a veces ni siquiera sabemos cuáles son los mandamientos, o creemos que yo los cumplo, yo no robo, yo no mato, yo no hago esto y esto y lo otro, pero realmente estamos poniendo atención a la conciencia, estamos poniendo atención a este amor que Dios puso en el corazón de cada uno de nosotros, a esa luz. A veces la luz incomoda. Cuando llega la luz nos incomoda porque nos muestra qué hay dentro de nuestro corazón. Y yo pasé por allí. Cuando la luz de Dios llegó a mi vida, me incomodé, me desordené, me volví un caos, porque empecé a ver con esa luz todo lo que había en la oscuridad que yo no podía ver. Todo lo que había, codicia, quizás envidia, quizás rabia, rencor, robar, porque robamos cosas sin darnos cuenta, ahorita les explico un poquito, egoísmo y todas estas cosas que nosotros no vemos, al menos que llegue la luz de Dios, a menos que nosotros nos encontremos con el amor de Dios. Entonces, robar no es solamente tomar algo. Robar, por ejemplo, es no amar. Robar es pensar solo en mí. Robar es egoísmo. Porque cuando nosotros somos egoístas, nosotros vivimos concentrados en nosotros mismos, ignoramos a Dios, ignoramos al prójimo, ignoramos a todo. Simplemente nos concentramos en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que yo deseo. Y entonces robar se convierte en ser egoístas también. Mira lo que dice 1 Juan 4:8 de la Nueva Traducción Viviente, dice, Dios es amor. Como yo siempre les he dicho, Dios es el amor en sí. Y cuando nosotros estudiamos los mandamientos de Dios,
no solamente es que Dios habló y nos dijo, hagan esto, no hagan esto, no hagan esto y no hagan esto, sino que Dios en esos mandamientos, Él estaba reflejando su carácter. Él estaba diciendo, así soy yo, este es mi carácter. Y cuando Dios nos refleja su carácter, nosotros podemos ver el amor de Dios. Y por eso es que Él manda que nosotros veamos, leamos y practiquemos su amor, porque ese es Dios. Por eso que cuando nosotros practicamos el amor y practicamos la verdad, somos hijos de Dios. Cuando no practicamos el amor y no practicamos la verdad, somos criaturas de Dios, pero no somos hijos de Dios, sino que somos criaturas. Y cuando nosotros practicamos las mentiras y practicamos el pecado y practicamos las acciones que no son del carácter de Dios, entonces somos hijos de otra. No somos hijos de Dios, sino que nos convertimos en hijos del padre de la mentira, por ejemplo. Y por eso es que Dios nos invita a conocer, a despertar, ya que lo tenemos en nuestro corazón, vamos a escribírselo, vamos a dejárselo escrito para que no se les olvide. Es muy importante que sepamos que Dios solamente no lo dejó escrito, sino que lo dejó en lo más profundo de nuestro corazón. Y cada vez que cuando nosotros cometemos actos de desamor hacia el prójimo o hacia nosotros mismos, nosotros estamos cometiendo un acto en contra de los principios de Dios. Pero no solamente eso, sino que tú, si reflexionas y te autoanalizas, tú vas a saber en lo más profundo de tu corazón que lo que estás haciendo está mal. Si tú estás engañando, tú vas a saber en lo más profundo de tu corazón que lo que estás haciendo está mal. Inclusive cuando nosotros queremos normalizarlo. Cuando nosotros queremos normalizar, por ejemplo, el adulterio. Cuando nosotros queremos normalizar, por ejemplo, la mentira. O cuando nosotros queremos normalizar un robo. Cuando nosotros nos robamos tiempo de nuestro trabajo. O cuando le robamos los impuestos al gobierno. O cuando tapamos una situación para que no se vea y podamos ganar más o menos dinero, o para que si nosotros le mentimos a alguien sobre el costo de algo para ganar más dinero. Todo esto, cuando nosotros inclusive robamos a nuestros empleados, nosotros pagamos menos dinero, menos horas o más horas, o sea, todas estas cosas que nosotros hacemos, que sabemos que están en contra, no solamente de la ley legal, sino de la ley moral de Dios, te aseguro que si tú te autoanalizas, vas a saber que eso está mal. No importa lo que hagan los demás, no importa lo que los demás normalicen. Cuando tú empiezas a observarte y a observar que lo que estás haciendo, tu corazón muy internamente, esa conciencia te dice, no, eso no está bien. Pero tú lo dejas pasar porque es más fácil salir corriendo y que eso no nos atormente y lo dejamos allí que, bueno, ya saqué este beneficio, voy a continuar mi vida y lo voy a olvidar y ya. Pero realmente dentro de tu corazón tú sabes que no está bien. Y por eso cuando nosotros le hacemos a mal al prójimo, cuando nosotros tenemos esa luz de Dios que nos alumbra y que nosotros podamos decir, autoanalizándome, es verdad, yo estoy robando a esta persona. Yo estoy robando a esta persona. Y autoanalizándome digo, eso no está bien. Cuando presto dinero y no lo pago, por ejemplo. Cuando me comprometo con una situación y no cumplo. Eso es robar, entendiendo que no solamente es la parte física, están ambos, es lo físico y lo que nosotros pensamos y lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Entonces, algunos ejemplos claros y cotidianos: robar dinero u objetos. Obviamente esto es claro, esto es intrínseco. Si nosotros nos robamos algo físicamente, obviamente eso es robar. Pero también si nosotros tomamos cosas del trabajo, cuando nosotros decimos, ay no, allá hay demasiadas quizás hojas, demasiados lápices, demasiados borradores, yo no lo sé, cualquier cosa que tú te lleves de tu trabajo, eso no está bien, eso es robar. Y yo no lo había concientizado, sino hasta que me pongo a profundizar sobre los 10 mandamientos, y es robar. Si tú tienes una dispensación de cosas que te den en el trabajo para que tú los uses, está bien. Pero no es que vas a llevarte todos los implementos o todo lo que te suministren en tu trabajo porque estás robando a ese trabajo. Por ejemplo, mentir en las horas laborales. Cuando nosotros decimos que hacemos 8 horas, pero realmente hacemos 5 horas. Eso también es robar. Cuando nosotros aprovechamos del sistema, de lo que sea, cuando nosotros no pagamos los impuestos, cuando maquillamos nuestras cuentas para bajar números en lo que tenemos que pagar de nuestros impuestos,
Esto es robar. Cuando mentimos, cuando decimos que ganamos esto, pero no ganamos esto, sino que ganamos más. Todo esto significa robar y aunque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, porque, o por ejemplo, que tú vayas a comprar algo y la persona que te vendió se equivocó y en vez de darte lo que te tocaba justamente por la devolución, es decir, el cambio de ese costo, te dio de más y tú contaste y dices, ay, me dio de más y no te devolviste a devolver eso que te dio de más. Entonces todas esas cosas que tú sabes que están mal, que nosotros las hacemos porque todo el mundo lo hace. No, bueno, aquel también, aquel maquilló sus cuentas y dijo que ganaba esto y resulta que gana tanto y así paga menos impuestos. Los demás piensan que eso es normal. Los demás lo ponen en práctica y piensan que eso es normal. Pero yo te quiero decir algo a ti hoy. La responsabilidad es individual. Tú tienes tu propia responsabilidad y tú tienes que responder ante eso. Y como yo les he dicho, nosotros enseñamos a mentir a nuestros hijos. Enseñamos que nuestros hijos entiendan que eso es normal. Mentir, robar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que tú le digas a tu hijo de 5, 4, 3, 6 años que devuelva el carrito, que devuelva el muñeco, que devuelva, no sé, lo que agarró de su colegio, pero tú estás robando los impuestos? Pero tú no estás devolviendo ese cambio que te tenían que dar justo y te dieron de más. Cuando nosotros realmente analizamos eso en nuestro corazón, nosotros nos damos cuenta que no estamos haciendo las cosas como Dios nos ha mandado a hacer a través, mostrándonos su carácter. Nosotros entonces nos autoanalizamos y empezamos a decir, tengo que dar un cambio en mi vida. Y yo estaba analizándome, porque obviamente todos hemos estado allí. Todos de alguna manera nos hemos traído cosas del trabajo, todos hemos dejado quizás de llegar a tiempo al trabajo y no decir nada, o lo agarramos por costumbre, o si el otro lo hace, yo también lo hago. O sea, todos hemos estado en un punto en el que no somos realmente honestos, en que no nos importa robarle a otra persona. Y todos hemos quizás en algún momento pasado por estas situaciones, pero cuando la luz de Dios, la luz de la palabra llega a nuestras vidas, nosotros empezamos a alumbrar esas partes oscuras de nuestro corazón y entendemos que siempre ha existido esa conciencia en nuestra vida, que siempre ha existido esa ley moral, como lo dije al principio, en nuestro corazón, que Dios la implantó allí. Y Él siempre quiso reflejar su carácter y recordarnos, despertarnos esa conciencia. Yo digo que cuando Dios escribe la ley en Éxodo, Él quiso despertar esa voz que teníamos apagada en nuestro corazón, porque el problema no es que el ser humano no conozca el bien, porque Dios lo implementó en nosotros, sino que el problema es que hemos aprendido a callar la voz que nos recuerda el bien. Nosotros hemos aprendido, nos hemos hecho tan inteligentes en decirle a esa voz que dice, estás haciendo esto mal, te estás robando esto, estás dejando de pagar esto, estás dejando de tener la responsabilidad en aquello, o te llevaste esto y no lo dijiste, o no devolviste este dinero que tenías que devolver. Esa voz hemos aprendido a callarla. Ustedes recuerdan en el episodio pasado que según lo que vemos y escuchamos, nuestro corazón también aprende. Y es más sencillo, generalmente, apagar esa voz del bien. Es más fácil decir, bueno, yo necesito ahorita dinero, así que es mucho más fácil no pagar este impuesto y yo me agarro este dinero, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros realmente enfrentamos esa oscuridad en nuestra vida y despertamos esa voz de Dios en nuestro corazón y le damos luz a nuestro corazón nuevamente, nosotros empezamos a conectarnos otra vez con Dios. Empezamos a decir, wow, Dios es la luz que hace que nuestros corazones estén relacionados con esa voz de Dios nuevamente. Nadie roba tranquilo la primera vez. La tranquilidad llega cuando la conciencia se acostumbra. Cuando la conciencia se acostumbra a decirle a lo malo, bueno. Cuando eso pasa, entonces nos damos cuenta de que definitivamente nosotros hemos callado a la voz de la conciencia y la voz de esa ley escrita en nuestro corazón. ¿No te parece impresionante que un niño de África, un adulto de Asia y una persona en América, sin ponerse de acuerdo, todos saben que robar está mal?
No compartimos ni idioma, no compartimos historia, no compartimos cultura e inclusive no compartimos muchas veces el conocimiento de la palabra de Dios. Muchas veces la gente en esos lugares no conoce en totalidad la palabra de Dios, pero sí compartimos la conciencia, sí compartimos esa ley que Dios dejó en nuestro corazón, esa ley moral escrita en nuestro corazón. Esto es interesantísimo, esto es revelación, la revelación de que Dios dejó la ley escrita en nuestro corazón y en nuestra conciencia. Y el verdadero carácter de una persona se demuestra no cuando todo el mundo lo está mirando, sino cuando nadie lo mira. Y eso se llama integridad. Hacer lo que es bueno cuando nadie me mira. Nadie me mira y yo hago lo que es bueno. A eso se le llama integridad. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo en secreto porque sabías que estaba mal? Y esa pregunta te la dejo para que tú reflexiones, para que te lo lleves como tarea. Esa pregunta es para que tú te autoanalices. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo en secreto porque sabía que estaba mal? Y es muy importante entender que Dios no puso esta ley para condenarnos, sino que Él puso esta ley para protegernos del daño de dejar de amar. Para eso fue que Dios puso esa ley en nuestro corazón. Pero además nos dejó ese regalo tan inmenso que es el Espíritu Santo, que nos da el poder de poner en práctica esta ley que Dios dejó en nuestro corazón. Como siempre te he dicho, no estás solo, no estás sola. El Espíritu Santo está contigo para que si tú eres de las personas que estás pasando por este proceso de encender la luz de Dios en tu corazón, de encender la luz de Dios en tu vida y empiezas a ver todo lo que hay de oscuro dentro de tu corazón, te aseguro que Dios está contigo, que Dios va a agarrarte de la mano poderosa y te va a decir, hijo mío, vámonos, que yo te voy a ayudar a hacer esos cambios que tú necesitas para poder conocer mi carácter, imitar mi carácter y ser mi hijo. Entonces no tengas miedo de decirle sí a Dios, no tengas miedo de decirle sí, Dios mío, yo quiero esa luz en mi corazón, yo quiero aplicar ese carácter tuyo en mi vida, yo quiero poner en práctica esa ley de amor que nos ha dejado en nuestro corazón, yo quiero despertar nuevamente en mi vida esa voz tuya que me guía, que me instruye, que me ama, que me enseña a amarme, pero además me enseña a amar a los demás. Yo quiero decirte que sí hoy, Espíritu Santo, instrúyeme, alúmbrame y ayúdame a hacer un cambio de dirección en mi vida. Y te aseguro que Dios lo va a hacer en tu vida y no solamente lo va a hacer en tu vida, sino que lo va a hacer en todas tus generaciones. Hoy te doy una vez más gracias por estar aquí y nos vemos en un cafecito con Angie la próxima semana. ¡Chao!